El 22 de mayo pasado presentamos la primera etapa del plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos. Hoy presentamos la segunda etapa de este programa. Se trata del proyecto de ley Principio de Inocencia Fiscal, que esta administración está enviando al Congreso. Durante décadas, la combinación de un sistema impositivo asfixiante, controles de cambio e inflación alta, empujaron a millones de argentinos a la informalidad y a la evasión impositiva. Así, llegamos a un extremo ridículo en el cual el empleo formal no creció por 14 años. El 50% de la economía está en negro y alguien que compraba $200 era tratado como Al Capone. La política armó un circo donde todos los argentinos eran tratados como delincuentes y fueron forzados a infringir la ley para poder salir adelante. Fue el Estado el que les puso el arma en la mano y el Estado fue el que apretó el gatillo. Eso con nosotros se termina. Esta administración viene a cambiar de una vez por todas esta realidad hipócrita y este cambio comienza por un cambio conceptual. No son los argentinos los que están en falta con el Estado. Es el Estado el que está en falta desde hace décadas, muchas décadas con los argentinos. El contenido de este proyecto de ley consiste en un cambio de régimen en materia tributaria. Vamos a abandonar el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex-AFIP presuponían que todos éramos culpables y pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes, salvo que Arca demuestre lo contrario. Para nosotros tiene que regir el principio de inocencia fiscal. Por eso, el objetivo de este proyecto es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la maldita casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco. Ahora, el director ejecutivo de Arca, Juan Paso, dará el detalle del proyecto y los instrumentos que va a incluir. Juan. Buenas tardes. El proyecto de ley incluye dos esquemas, uno referido al cambio de paradigma en el régimen general y el otro referido al blindaje del nuevo régimen simplificado de impuesto a las ganancias. En el primer esquema, modificaremos los umbrales por los cuales el Estado podía perseguirte por evasión. Hasta hoy en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1,5 millones de pesos, algo ridículo. A partir de ahora, estos límites se aumentan significativamente y terminado el anuncio recibirán los detalles de cómo quedarán determinados. Esto, para ponerlo en números, significa que de alrededor de 7.000 causas abiertas hoy en el fuero penal tributario, únicamente quedarán en curso aproximadamente 200, que son las que realmente implican una evasión fiscal real y significante. También se modifica el plazo de prescripción para la determinación tributaria de Arca, el cual se disminuye de 5 a 3 años siempre que los ciudadanos o las empresas hayan presentado su declaración jurada en tiempo y forma. Y además, quien incumpla y sea notificado podrá resolverlo pagando lo que debe. Con el nuevo criterio que establece esta ley, los problemas impositivos se resuelven pagando. Les vamos a dar a los ciudadanos todas las instancias necesarias para que normalicen su situación fiscal sin tener un problema penal. En el segundo esquema, estaremos blindando para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al ya anunciado régimen simplificado de impuesto a las ganancias. Recordemos que en este régimen implica un cambio trascendental en el sistema impositivo argentino, porque la gente que adhiera podrá normalizar su situación patrimonial pagando ganancias solo por la facturación e independientemente de su variación patrimonial. Es decir, que la gente que adhiera al nuevo régimen, Arca le calculará el monto a pagar del impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese periodo, sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio ni su consumo personal. Para que se entienda, en el ejemplo extremo, si durante ese ejercicio fiscal una persona
compra 5 departamentos, Arca solo le cobrará ganancias por lo que haya facturado, menos los consumos deducibles. Además, con esta ley estamos garantizando que ningún gobierno del futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada. Ninguna administración de otro signo político que busque continuar con su adicción a la persecución podrá volver a tratar a todos los argentinos de bien como delincuentes. Esto significa que los argentinos que durante años han salvado su plata de las manos de los políticos, adhiriendo a este régimen, podrán usarla para lo que quieran sin tener que explicarle nada a nadie. Por eso instamos al pueblo a adherirse a este régimen. Es sencillo, te adherís, pagás y te despreocupás. No te va a buscar nadie por los ahorros que te ganaste, porque son solo tuyos. Nunca más un argentino de bien será perseguido por los burócratas de turno. Gracias a esta ley, las amenazas del Partido del Estado van a quedar en el pasado. También quiero agradecer a las 14 provincias que ya firmaron el convenio con la Nación y a las otras 2 que ya comprometieron su firma para la semana que viene. Muchísimas gracias. Por último, quiero advertir a los argentinos que la medida se trata de un proyecto de ley. Esto significa que para que se convierta en una realidad necesita de ser aprobada por el Congreso de la Nación. Queda en manos entonces de los diputados y de los senadores de la Nación elegir entre 2 opciones, solo 2. O acompañan este proyecto y permiten que los argentinos sean libres y normalicen su situación patrimonial de una buena vez, o se oponen y condenan a los argentinos a esconder sus ahorros bien habidos, condenándolos a la informalidad y a la evasión. O están con la gente, o conspiran para seguir arruinándoles la vida. Casta. No hay intermedio. Este mensaje también va para los gobernadores que aún no adhirieron al régimen. Va para el soviético de Axel Kicillof, que ha arruinado a la provincia de Buenos Aires. Va para La Pampa, para Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fe. De algunos, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no esperamos prácticamente nada, porque le ha dedicado su vida entera a arruinarle la vida a los argentinos, primero cuando fue ministro de Economía y ahora a los bonaerenses en su segundo mandato, luego de un desastroso primer mandato. Todos estos son los culpables del problema. Es entendible que no puedan ser parte de la solución. Pero para lo demás, quedan ustedes, diputados y senadores de la Nación, elegir si quieren devolverle la libertad a los ciudadanos de sus provincias o si quieren persistir con este sistema perverso que tanto daño le ha causado al país. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas de la prensa acreditada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco Jueguen del diario La Nación. Yo le quiero preguntar a Juan Paso si aquellos que no entren al régimen simplificado de ganancias no van a tener ese blindaje, digamos, que ustedes prometen, y si en ese caso no se pierden de muchos dólares abajo del colchón de, por ejemplo, muchos monotributistas. Y a José Luis Espert quiero preguntarle también, teniendo en consideración lo que sucedió ayer en el Congreso con los jubilados, si creen que estos proyectos van a avanzar o no. Gracias. En cuanto a tu pregunta, creemos que esta es una excelente oportunidad para dar acceso a los monotributistas a que adhieran a un régimen simplificado de ganancias, ya que tienen un incentivo muy importante a poder exteriorizar su ahorro, y por otro lado porque van a poder tener un incentivo enorme, que es el acceso al crédito. Hoy los monotributistas están teniendo un problema si quieren comprarse una casa, por ejemplo, porque los bancos, si son monotributistas, no te dan un crédito hipotecario. Creemos que dando los incentivos correctos podemos lograr que muchos ciudadanos se acerquen a este tipo de sistema. Con respecto a la pregunta sobre el Congreso, yo diría lo siguiente. El comportamiento de ayer del grueso de la política en la Cámara de Diputados fue bien de casta. ¿Qué significa bien de casta? Mentir, hacer demagogia, hacernos creer a los argentinos que Papá Noel existe, cuando Papá Noel sabemos que son los padres.
En el gobierno del presidente Milei todos sabemos perfectamente que los jubilados cobran miserias, que los médicos del Garrahan también cobran miserias, que muchos trabajadores del Estado también cobran miserias. Ahora, de ahí a hacerles creer que se puede pagar algo cuando no está el financiamiento, hay una gran diferencia. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para sacar a los argentinos del pozo de la ciénaga en la cual lo dejó el kirchnerismo, y el kirchnerismo, junto con otros aliados, se empeña en seguir cavando la fosa. Que no nos tomen por estúpidos, yo diría. El kirchnerismo nos robó a los que teníamos plata ahorrada en una FJP para nuestra jubilación todo lo que teníamos ahorrado en 2008. Por si fuera poco, luego de haber estatizado el sistema, quebró el sistema de reparto, jubilando a casi 5 millones de personas sin todos los aportes. ¿Sí? Así que, por lo tanto, ellos han quebrado el sistema, ellos nos robaron los ahorros y ahora nos quieren hacer creer que están preocupados por los jubilados. Y además yo diría, si estuvieran tan preocupados por la miseria que cobran las jubilaciones, que nosotros no negamos, pero de a poquito estamos saliendo del pozo, ajustando las jubilaciones por lo menos por el IPC, cuando hubieran quedado completamente licuados por la fórmula vieja, el mismo kirchnerismo que llora por los jubilados no quiere hacer una reforma laboral, defendiendo a los sindigarcas que hacen que el sistema laboral argentino provoque que 8 millones de trabajadores trabajen en negro, con salarios miserables y sin aportar al sistema que podría generar jubilaciones menos miserables que la de hoy. Así que, por lo tanto, más que mi pronóstico se lo va a pasar, es un llamado a la maldita casta que ayer sancionó estos proyectos de ley, diciéndoles: cambien, están a tiempo de amistarse con la sociedad, dándole la libertad para los argentinos disponer de sus ahorros y no mentirles como ayer a los discapacitados y a los jubilados y a los pensionados. Buenas tardes, Nicolás Gallardo de MDZ y de CNN Radio. Las consultas son vinculadas más que nada a consultarle a usted, diputado. Por un lado, con respecto a este anuncio y lo que usted habla de maldita casta, aún si superara diputados, tiene que ir al Senado, donde el peronismo se pueda abroquelar y realmente complicar el proyecto. Ante esta situación, mi consulta es si existe realmente la posibilidad de que se caigan los proyectos. ¿Qué va a ocurrir con el anuncio en sí, con este blindaje? ¿Puede caerse el anuncio por completo si existiera tal posibilidad? Y si me permite, siguiendo también con lo que usted recién hacía referencia y le preguntaron, aclarado el tema del equilibrio fiscal, que es el objetivo primordial que tiene la Casa Rosada, ahora, ¿cuál es el mensaje? La pregunta sería excelente al ministro de Economía, ¿no?, que está acá, pero se la hago a usted. ¿Cuál es el mensaje a los jubilados que, aún entendiendo el mensaje del gobierno del equilibrio fiscal, cobran la mínima o no le aumentan el bono desde hace 1 año y medio? ¿Cuál es el mensaje en el corto plazo para ese jubilado que entienda el planteo del gobierno, pero no le aumentan como al menos quisieran? Gracias. Bueno, empiezo con la primera pregunta. Adivino no soy, haremos lo posible para que este proyecto camine. Lo que sí es importante, seguir haciendo un llamado a la política para que se logre amistar con la sociedad. Si hoy la sociedad, con toda la razón del mundo, no puede ver a los políticos ni en figurita, es como consecuencia de las cosas que pasaron ayer. Ayer se volvieron a sancionar leyes ilegales en la fábrica de leyes que es el Congreso. A ver, repito, ayer se volvió a cometer el delirio de que la fábrica de leyes sancione leyes ilegales. No puede haber leyes donde se aumente el gasto público sin financiamiento. Es ilegal. El Congreso argentino sancionó una ley ilegal o varias leyes ilegales en el día de ayer. O sea que para que la política se amiste, se amigue de nuevo con la sociedad, va a tener que cambiar y mucho. Pero hacia donde tiene que cambiar es a donde este gobierno va. Es a decir las cosas como son, en no mentir, etcétera. Si este proyecto de ley no prosperara, repetimos y repito hasta el cansancio, va a ser la política la que va a tener que rendirle cuentas a la sociedad por qué la política sigue estando tan en contra de los argentinos, tan en contra de su progreso, de su bienestar y de su libertad fundamentalmente, porque esto se trata del proyecto. Sobre la segunda pregunta, volvemos a insistir. No es que nosotros estamos chiflados y queremos el superávit fiscal porque una epifanía nos atravesó el cráneo y de pronto queremos el superávit fiscal. Nosotros estamos haciendo las cosas que se hacen en los países donde la gente vive bien. El único secreto es ese. En todo caso tenemos un presidente de la nación
con unos cojones de una sandía, un equipo económico extraordinario, que tiene claro que sin superávit fiscal o sin equilibrio fiscal todo es mentira lo que se puede decir. Por lo tanto, aquellos que le dicen a los jubilados que se le puede aumentar la jubilación sin decir de dónde sale la plata, le están mintiendo, y nosotros no le vamos a mentir. Entonces a los jubilados les digo, y a todos los argentinos, que reconocemos que le están pasando a algunos mal, pero es la única manera de salir del pozo en el cual le dejó el kirchnerismo. Y nosotros no vamos a cambiar la manera, porque estamos seguros que es el camino correcto. Lo que sí hacemos en el medio es agradecerle todos los días a los argentinos que sufren estos síndromes de abstinencia de salir del populismo hacia terminar con la droga del populismo. De nuevo, agradecerles mucho lo que nos acompañan. Pero nosotros no le vamos a mentir. Voy ahora, sí. Liliana Franco, de Ámbito. Dos preguntas, una para Pasos y la otra para Expert. El tema de, usted dijo, a modo de ejemplo, si se compra 5 departamentos, no les vamos a pedir declaración sobre esas propiedades, sí pagará en función de su facturación. El ejemplo de 5 es válido, realmente una persona podría incrementar su patrimonio de esa manera y Arca no lo va a perseguir. Quisiera que lo aclare o si puede poner otros ejemplos. Y si la provincia de Buenos Aires no adhiere, ¿afecta en algo a aquella persona que quiera adherirse al sistema? ¿En qué le afectaría eventualmente o en qué afectaría a la provincia de Buenos Aires si yo compro un bien en la provincia de Buenos Aires adhiriéndome a este sistema? Y en el caso de Expert, ya hemos tenido varias leyes, por ejemplo, recuerdo la convertibilidad, pero podría poner otras, en las cuales por ley teníamos derechos y luego vinieron otros gobiernos que también no hicieron caso omiso a eso. Esta ley, este proyecto de ley, ¿de qué manera adicional blinda para que realmente ningún gobierno pueda dar marcha atrás o perseguir a los ciudadanos que adhieran? Gracias. La primera es fácil, sí. Te podés comprar 5 departamentos, un auto, puedes hacer un depósito de $300.000 en un banco, que hiciste un incremento patrimonial que no tiene una justificación y te adherís al régimen simplificado de ganancias, estás habilitado para hacerlo. Ese es, va a pagar por bienes personales, exactamente, pero sí se puede hacer y es lo que estamos incentivando a la gente que haga. Y la respuesta va para lo que preguntó Francisco, un monotributista. Es un gran incentivo para que el monotributista se pase de régimen. Es lo que estamos buscando. Y esa persona que exterioriza un bien va a tener una garantía mayor, con lo cual va a poder tener un crédito y va a poder hacer un aporte de capital a su sociedad para que esa sociedad pueda comprarse una cosechadora o una maquinaria. Sí, eso es lo que estamos buscando. Que la gente que ahorró durante todos estos años pueda poner a producir su ahorro. Y la segunda... ¿En qué afecta? Afecta que una provincia no adhiera, como es el caso hasta ahora de la provincia de Buenos Aires. ¿En qué le afecta? ¿Al que se adhiere al sistema o en qué le afecta a la provincia? En realidad, ¿en qué le afecta a la provincia y en qué le afecta al ciudadano? Es una pregunta distinta. A la provincia va a quedar ciega. Vamos a cortar todos los regímenes de información. ¿Por qué? Porque no vamos a ser cómplices de algún régimen que se dedique a perseguir a los ciudadanos y a los contribuyentes. Como bien lo dijo José Luis, es un régimen soviético, no esperamos otra cosa. Ahora bien, yo no les voy a dar información ni voy a ser cómplice de esa persecución. En cuanto al ciudadano, probablemente si no tiene información, al no tener la totalidad de la información, va a ser muy difícil que lo puedan perseguir por ese incremento patrimonial o por el consumo. Y lamentablemente para todos los bonaerenses y la provincia de Buenos Aires seguramente lleven a que una persona cuando en vez de hacer una inversión en la provincia de Buenos Aires la quiera hacer en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza o en la ciudad de Buenos Aires, siempre dando los incentivos incorrectos. Yo reforzaría lo que ha dicho el director ejecutivo de Arca con respecto a aquella provincia en general que no adhiera al régimen, o en el caso de la provincia de Buenos Aires, que se ha manifestado claramente en contra de este régimen que es a favor de la gente. Arca le va a pagar directamente, no va a tener luz para poder investigar a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. No se le va a proveer ninguna información sobre la facturación de los bonaerenses, ni ningún gasto por encima de... Ningún gasto. Ningún gasto. Entonces,
Como no va a tener manera de saber qué facturó, ni tampoco qué gastó, no va a tener manera de perseguirlo. Por lo tanto, desde ya le digo al gobernador Kicillof, no le metan miedo a los bonaerenses porque es mentira que usted va a poder perseguir a los bonaerenses al no adherir a este régimen. ¿Perdón? La pregunta referida a... ¿Qué seguridad tienen los argentinos? La seguridad que pueden tener los argentinos de que no va a haber marcha atrás con esta ley, si se sanciona, es que el triunfo de las ideas de la libertad, el crecimiento económico, la baja de la pobreza, la mejora de los salarios reales, el ingreso de capitales, empresas que se crean, la expansión de todos los sectores de la actividad económica que estamos logrando, una Argentina que está vista en el mundo como amigo de los países prósperos, habiendo abandonado la cloaca en la cual nos dejó el kirchnerismo, es la garantía de que las leyes y el entramado institucional que estamos construyendo no se va a cambiar hacia adelante. Y ahí, Lili, para hacerte bien claro, si vos adherís al régimen simplificado de ganancias, Arca te va a predeterminar un impuesto. Lo que establece la ley es que va a haber efecto liberatorio del pago. En el momento que hayas pagado el tributo, quedás exonerado y no te va a poder ir a mirar para atrás. Antonio Deramo, de Radio Ciudad, ¿cómo les va? A propósito de lo que usted acaba de decir, van a un conflicto total con la provincia de Buenos Aires. Indudablemente hay poco lugar para el consenso. Y al señor Paso le pregunto, entiendo que no van a perseguir a la gente, no la van a poner presa, con la ley penal, con los cambios, si se aprueba. Pero ¿no puede haber algún ajuste, algún tipo de ajuste que después la FIP, ahora Arca, me haga, después que ustedes se vayan dentro de 4 años? ¿Ese riesgo está o no? Bueno, el riesgo no está porque se cambian los plazos de prescripción. Cuando vean el proyecto de ley, cambian de 5 a 3 años. Segundo, no voy a tener la información, con lo cual no voy a poder perseguir por información que no tengo. Y el tercero, sí, hay que ser muy claros. Si hay un incremento patrimonial no justificado, invitamos a los ciudadanos a adherir al régimen simplificado de ganancias. Con respecto a la pregunta que me hacía usted para mí, yo le diría, el único sentido de hacer política es que nosotros le sirvamos para algo a la gente. Si no lo servimos para algo a la gente, para el bien de la gente, ¿para qué hacer política? Y nosotros no tenemos la menor duda que así como todos nuestros actos de gobierno, este es otro proyecto de ley pensado para el bienestar de la gente, para el beneficio de los argentinos. Por lo tanto, si el gobernador Kicillof se opone a este proyecto, como se está oponiendo hasta ahora, él tendría que darle explicaciones a los bonaerenses de por qué quiere seguir teniendo a los bonaerenses encerrados en una jaula y reventarlos a impuestos como nos está reventando a los bonaerenses, que por si fuera poco, además de reventarnos a impuestos como nos está reventando a los bonaerenses, nos ha entregado a los bonaerenses a los asesinos. Hoy en la provincia de Buenos Aires gobierna la delincuencia, gobierna el delito. Entonces, si el gobernador quiere eso para los bonaerenses, allá él. Nosotros queremos otra cosa. Última pregunta. Hola, Victoria Lipo del Cronista para el titular de Arca. Primero, ¿cuántos dólares esperan o cuánta plata esperan que entre en circulación? Sobre el régimen simplificado de ganancias, ¿cuántos monotributistas se espera que adhieran o cuántos estarían en condiciones de hacerlo? Y si también rige para los empleados en relación de dependencia. Y si se van a modificar las alícuotas de ganancia como incentivo, si considera que es un incentivo suficiente del traspaso de monotributo de ganancia. Y por último, si estas reformas considera que son también un incentivo suficiente para que la gente finalmente saque los dólares del colchón. Vamos de a una porque me hiciste como 7. La respuesta es casi la misma. No estamos buscando ningún tipo de cifra. Esto es muy importante aclararlo. Este es un régimen simplificado de ganancias que llegó para quedarse y que le da libertad a los argentinos para disponer de su ahorro y que cambia la lógica tributaria de los últimos 50 años de la República Argentina, donde dejamos de pensar que 47 millones de argentinos somos delincuentes o evasores. Como bien dijo el diputado Espert, a partir de la sanción de esta ley se presume la inocencia del contribuyente, del ciudadano, y Arca tiene que demostrar lo contrario y no al revés. Y eso computa seas monotributista, es responsable inscripto, y también podés adherir si sos un empleado en relación de dependencia, porque podés tener un sueldo y a su vez una actividad distinta, con lo cual podrías tener también un incremento patrimonial. Y la última,
Perdón, ¿eh? Sí. Si va a haber alguna modificación en las alícuotas de ganancias y si considera que el cambio en la reforma en la ley penal tributaria es incentivo suficiente para que finalmente circulen los dólares. Las reformas que se establecieron son las que se presentaron en el proyecto de ley y por ahora no va a haber ningún otro proyecto de ley en este sentido. Esperemos que, contando con 16 provincias que apoyen, salga lo más rápido posible para proteger a la gente. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.